Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un espacio donde el conocimiento impulsa decisiones y la contabilidad se transforma en valor. A partir de este momento, comenzamos. En este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, hemos hablado en algunas ocasiones con nuestros expertos del control interno, que no es solamente una buena práctica, sino es, diría yo, una obligación legal vinculada a la rendición de cuentas y la fiscalización superior. Pero para abundar un poco más en el tema, sobre todo porque en este año ha sido ya revisada, ya se tiene el resultado de la cuenta pública 2024 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, tenemos como invitado en esta mesa de trabajo al doctor en Administración Pública, Rafael Nambo Jacobo, a quien le damos la bienvenida en este espacio. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te va? Mi estimado Víctor, muchas gracias. Qué gusto en saludarte, en saludar al auditorio el día de hoy. Y efectivamente, vamos a hablar respecto de un tema muy importante, de mucha actualidad y mucha relevancia para los entes públicos en materia de lo señalado por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2024. Justo te preguntaba al arranque, porque me llamó la atención, al no conocer con exactitud los tiempos, si estamos hablando de la cuenta 2024, no tendría que ser la 2025, y me haces una precisión muy importante que tiene que ver con la fecha. Así es, efectivamente, el 17 de febrero de este año entregó la Auditoría Superior de la Federación, fue justamente el informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta 2024, atendiendo a que no tiene tanto tiempo, hace algunos meses que cerró 2025, y el plazo legal y constitucional para que los entes públicos entreguen su cuenta pública 2025 es el 30 de abril de este año, ¿verdad? Por tanto, pasando esta fecha, la Auditoría Superior de la Federación podrá comenzar con sus trabajos de fiscalización 2025. Sin embargo, pues bueno, ya tenemos revisada la cuenta pública 2024 y en función de ello iremos comentando los principales hallazgos de la Auditoría Superior. En términos prácticos, es el dinero que la Federación entregó a estados y municipios en ese año 2024, ya se analizó cómo se gastó o no se gastó, y entonces si hay alguna inconsistencia, que se corrija la plana, ¿cierto? Efectivamente, así es. Sí, y sobre todo este tipo de auditorías tiene una particularidad muy interesante, importante señalar y destacar que el nombre de esta auditoría es desempeño y cumplimiento del control interno. Prácticamente lo que hace la Auditoría Superior de la Federación es combinar dos tipos de auditoría de cumplimiento. Este tipo de auditoría, las de cumplimiento, se enfocan principalmente en revisar el debido cumplimiento del marco legal, de ahí su nombre, y de desempeño. Prácticamente este tipo de auditorías se enfoca en comprobar la eficiencia y eficacia, ya sea de las dependencias o de ciertos programas públicos. Y como señalé hace un momento, este tipo de auditorías tienen una particularidad en donde su naturaleza no es pretender evaluar la eficacia, eficiencia y economía. Los auditores les dicen las 3E de una dependencia, un programa. Tampoco pretende verificar la veracidad de los estados financieros, es decir, si son razonablemente correctos o no, ni tampoco pretende evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas. La particularidad de este tipo de auditorías es evaluar la efectividad de los controles internos institucionales en tareas de identificación, prevención y mitigación de riesgos que pueden impactar en la operación de la dependencia o programa, en la confiabilidad de la información que ésta genera, así como en el debido cumplimiento de las disposiciones jurídicas. Es decir, el cómo. Efectivamente. Un trabajo interno, que es lo que está haciendo para que todo salga como está presupuestado. Efectivamente, es decir, para que las dependencias o programas públicos puedan cumplir sus metas o objetivos sin transgredir el marco jurídico y que la información que las dependencias generan sean confiables para las tomas de decisiones y lógicamente también para efectos de la transparencia y rendición de cuentas. Y en este examen minucioso que haces, doctor Rafael, ¿qué es lo que encontraste? ¿Qué te llama la atención y a la vista del informe de la Auditoría Superior de la Federación? Muy interesante tu pregunta, mi estimado Víctor. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado hallazgos muy importantes. Dentro de ellos, así en una primera instancia, ¿verdad? De lo más relevante es que
primero se encarga de comprobar, de verificar el organigrama, la estructura de las dependencias, su marco jurídico y que sus objetivos, sus metas estén alineados justamente a este marco jurídico, a los planes de desarrollo. Esa es una primera instancia que verifica la Auditoría Superior de la Federación. Esto sobre todo en la etapa de la planeación de la auditoría, que muy importante señalar que siempre que iniciamos una auditoría, nosotros debemos de conocer al ente público, es decir, comprender el ente público, a qué se dedica, cuál es su marco jurídico, para en función de ello nosotros también poder comprender la naturaleza de la entidad, es decir, sus operaciones, su estructura de gobierno, su patrimonio, tipo de inversiones que realiza o tiene previsto realizar, el modo en que la entidad se estructura y cómo se financia, así como también los objetivos y las estrategias de la entidad, ¿verdad? Es decir, también es hacer un análisis FODA o DOFA como en tema de administración y creo yo que se ha venido extendiendo no nada más a la administración, creo que ya es un tema de dominio popular. Estas siglas que es debilidades y oportunidades, fortalezas y amenazas, es parte de conocer y comprender al ente auditado para en función de ello saber a quién vamos a revisar y sobre todo pues las debilidades, ¿no? de las particularidades del ente auditado. Y estoy entendiendo que los elementos que me planteas es para tener además una trazabilidad. Si tengo el organigrama, tengo las áreas y tengo el personal y qué hace cada quien, yo tengo que ver que efectivamente estén trabajando para llegar al objetivo final. El recurso que te entregué se va a aplicar como me dijiste. Efectivamente, mi señor Víctor, lo acabas de describir correctamente, ¿verdad? Es decir, eso es prácticamente lo que revisa la Auditoría Superior de la Federación, el organigrama, su estructura, marco jurídico, para de ahí partir a comprender sus operaciones y sus metas y objetivos, ¿no? Que esto tiene que ver justamente con la medición de la eficiencia y eficacia en el actuar gubernamental, ¿verdad? Es decir, entendiendo la eficiencia como la optimización de los recursos, en palabras coloquiales, hacer más con menos. Claro. Y la eficacia es lograr los objetivos que a propósito el artículo 134 constitucional así lo mandata, ¿no? Que los recursos que dispongan la federación, estados y municipios deben de ejercerse bajo los principios de eficiencia y eficacia. Entonces de ahí es muy importante, como tú bien señalas, llevar a cabo la trazabilidad de las operaciones. Entonces, cuando tenemos un buen control interno, podemos garantizarle a la ciudadanía que estamos siendo eficientes, eficaces y con el cumplimiento de la norma. ¿En esta etapa se muestra un desagregado por estados y municipios o no llegamos a ese momento todavía a saber quién cumple más o quién cumple menos? Muy interesante lo que preguntas. Como el universo de entes sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación es muy amplio, partiendo de todos los entes de la Administración Pública Federal, de las 32 entidades federativas. Ahorita no recuerdo exactamente cuántos municipios hay en el país, son miles de municipios. Oaxaca a la cabeza. Efectivamente, con 530 y tantos, si la memoria no me falla, municipios. Y cada estado, cada municipio tiene organismos públicos descentralizados, también incluyendo los poderes ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces, el universo de entes auditables es muy amplio y de ahí que la Auditoría Superior de la Federación haga un muestreo selectivo. Incluso vale la pena señalar que dentro del informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2024, en ella se practicaron 8 auditorías, es decir, de todo ese universo auditable, solo 8. Solamente se practicaron 8 auditorías, es decir, contemplaron a 8 entes públicos, que por cierto, vale la pena señalarlos, ¿verdad? El primero de ellos fue un programa, propiamente no tal cual una dependencia, sino fue el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijas de madres trabajadoras, esto dependiendo de la Secretaría de Bienestar. 2, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 3, al Banco Nacional de Comercio Exterior. 4, Centros de Integración Juvenil. 5, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 6, la Comisión Nacional Forestal. 7, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Y por último, la Secretaría General de Consejo Nacional de Población, es decir, de este muestreo selectivo. De ahí nos dimos a la tarea de recabar justamente las principales observaciones, qué fue lo que revisó la Auditoría Superior de la Federación, a manera de que les sirva a nuestro querido auditorio para que lo tengan de checklist,
¿verdad? De lo que falta o no se hizo. Y me llama la atención que, aunque es aleatorio, pues digamos que casi la mitad es relativo a programas sociales, ¿no? Recurso que la Federación entrega para las personas de los grupos vulnerables. Efectivamente, y sobre todo, lo curioso de este informe es que prácticamente todos estos entes auditados forman parte de la Administración Pública Federal. Lo curioso es que no hubo dentro de este muestreo entes públicos estatales ni municipales. Sin embargo, lo que ha venido revisando nos sirve también de parámetro o le sirve de parámetro a los entes públicos locales para efectos de ir haciendo este checklist para tenerlo listo en caso de que la Auditoría Superior de la Federación o ya sea un ente superior de fiscalización estatal decida revisar o practicar este tipo de auditorías al control interno, ¿verdad? Vámonos entonces, si te presentes de la pausa, a esos puntos del 1, no sé, al 10 o 20, no sé cuántos sean, para ir entendiendo en dónde están los puntos a mejorar. Perfecto, muy bien, mi señor Víctor. Bueno, antes que nada, ¿verdad? Importante señalar que dentro de las principales observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de control interno, tenemos o es importante comprender la estructura general de los informes de auditoría, ¿no? Primero, estos informes parten de los criterios de selección, es decir, por qué se seleccionó a este ente auditado. 2, se señala también o se describe el objetivo de la auditoría, cuál fue el alcance de la auditoría, antecedentes, que en esta parte de antecedentes vale la pena mucho destacar, ¿verdad? Aquí en este apartado es donde se describe la naturaleza jurídica del ente fiscalizado, incluyendo su marco normativo vigente para 2024. De ahí también en este apartado se revisa la estructura de gobernanza de las instituciones a nivel estratégico, táctico y operativo, incluyendo la estructura de las juntas o órganos de gobierno, consejo directivo, porque esto es bien importante en tema de control interno, ya que ellos son los principales interesados y tomadores de decisiones. Sabemos que algo no sucede si no es por la anuencia del titular de una dependencia. Sí es muy importante, ¿verdad?, que el auditor comprenda quién es el tomador último de decisiones, esta estructura, y que en muchos de los casos se estructuran ya sea por juntas u órganos de gobierno o consejos directivos. De ahí tengamos también órganos auxiliares y comités, que casi todas las dependencias cuentan con diferentes tipos de comités técnicos, comités de riesgo, comités de control interno, de asuntos administrativos, comités de ética incluso, ¿verdad?, que en caso de que se lleve a cabo un acto de corrupción, una falta administrativa grave o no grave, tiene que sesionar este comité, ¿verdad?, para en función de ello poder imponer las sanciones correspondientes. Y también, por ejemplo, tenemos comités de tecnología, entre otros. De igual manera, parte de lo que se viene revisando la Auditoría Superior de la Federación son las actas y acuerdos de las sesiones, porque no basta con tenerlos, ¿verdad?, sino que estén sesionando permanentemente, claro, ¿verdad? Porque a veces pasa, para los que hemos trabajado en sector gobierno, sabemos que existen estos comités, ¿verdad?, pero rara vez o casi nunca, por no decir nunca, sesionan, ¿no? Entonces, de nada sirve tenerlo en el organigrama si no sesionan. Tiene que sesionar permanentemente para detectar áreas de mejora, también abonar al tema de un ciclo de mejora continua, que eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces, incluso si nosotros hacemos un poco la analogía al ciclo presupuestario, partimos desde la planeación, la programación, la presupuestación, es donde entramos también al actuar durante el ejercicio fiscal, empezar a aplicar recursos, a aplicar estrategias, cierra el ejercicio fiscal y viene la etapa de la evaluación, es decir, logramos las metas o no las logramos, identificar qué se puede mejorar. Entonces, sí es muy importante conocer justamente, tener este primer acercamiento en los entes fiscalizados, conocer su estructura y verificar que sesionen permanentemente estos comités y juntas de gobierno, ¿no? Muy bien, pues vamos a tener que hacer una breve pausa en este podcast del Colegio de Contadores y enseguida continuamos con más de esta revisión, porque además tenemos que hablar de las consecuencias. El doctor Rafael Lambo Jacobo nos va a explicar si, por ejemplo, ya se te hicieron observaciones como un ente público por parte de la Auditoría Superior de la Federación en materia de control interno y no se corrigieron, pues ¿qué sigue? ¿Qué es lo que va a pasar contigo, con tu dependencia, con tu presupuesto o contigo como funcionario que nos estés escuchando? Así que vamos a la pausa, doctor. Me parece perfecto. Muchísimas gracias, mi señor Víctor. Y regresamos enseguida. Gracias. Hoy en el Boletín del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te compartimos información sobre el dictamen del Seguro Social como medio preventivo del cumplimiento de los patrones.
Hola, ¿qué tal? Soy María Guadalupe Barba Gudiño, soy miembro del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y soy integrante de la CROS RCO. En este boletín denominado El dictamen del Seguro Social como medio preventivo del cumplimiento de los patrones, les estaré platicando un poquito de qué es un dictamen del Seguro Social, que no es más que un documento elaborado por un contador público autorizado en donde puede emitir una opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social del patrón ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Conoceremos los tipos de dictámenes que existen, teniendo el dictamen obligatorio, que le aplica a todos aquellos patrones que tuvieron un promedio de 300 o más trabajadores durante el ejercicio inmediato anterior. Veremos el tipo de dictamen voluntario, que es para todos aquellos patrones que, aunque no tuvieron 300 trabajadores o más durante el ejercicio inmediato anterior, eligen dictaminarse. Conoceremos los beneficios, qué se tiene que revisar, cuál es el contenido del dictamen, cuáles son los plazos de presentación tanto del aviso y del dictamen, así como las sanciones e infracciones en las que puede incurrir un dictaminador al no cumplir con los requisitos que nos pide el instituto. Cuando hablamos de plazos, estamos diciendo que el patrón tiene que avisarle al instituto las intenciones de dictaminarse, o en este caso, si estuviera obligado, se lo tiene que estar comunicando a través de un aviso que se presenta a más tardar un 30 de abril. El dictamen se tiene un plazo hasta un 30 de septiembre para poder cumplir en tiempo y forma. Toda esta información, beneficios, sanciones, implicaciones y demás, los estarás encontrando en este boletín. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, abre inscripciones al Diplomado en Auditoría Gubernamental 2026. Un programa diseñado para quienes quieren destacar en el sector público y dominar la fiscalización de los recursos. Especialízate con nosotros en auditoría financiera, de cumplimiento y desempeño, control interno, gestión de riesgos, auditoría forense y todo el marco legal que hoy exige la rendición de cuentas. Desarrolla habilidades prácticas que te permitirán detectar irregularidades, emitir dictámenes sólidos y tomar decisiones con impacto real. Dirigido a contadores públicos, estudiantes y docentes que buscan actualizarse y elevar su nivel profesional. El diplomado inicia este martes 14 de abril de 2026 y el registro ya está abierto, con cupo limitado, por lo que es importante asegurar tu lugar cuanto antes. Estudia con una institución que es punta de lanza en capacitación en la región occidente y líder en su segmento, gracias a la calidad de sus especialistas. Consulta fechas, detalles e inscríbete en la página web del Colegio de Contadores o llama al 33 36 29 74 45. La inversión aproximada es de 12,000 a 18,000 pesos, con beneficios para colegiados. No te lo puedes perder. El futuro de la contaduría ya no se construye solo con experiencia, se construye con visión. En un mundo marcado por la fiscalidad internacional y la economía digital, solo quienes se preparan al más alto nivel están listos para liderar. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco lo sabe y por eso presenta su nuevo doctorado en tributación. Una apuesta por el conocimiento, la especialización y el liderazgo profesional. Te invitamos a su presentación oficial este 23 de abril de 2026, de 18 a 19 horas, con la participación del Dr. Rodolfo Servín Gómez del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Dr. Domingo Ruiz López de Coparmex Nacional. Porque ser contador no es solo una profesión, es una responsabilidad con el presente y el futuro. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, formando a quienes van a marcar la diferencia.
Le recordamos que desde la Comisión Sector Gobierno nos acompaña en esta ocasión el doctor Rafael Nambo Jacobo, hablando de este tema que nos interesa a quienes estamos involucrados o cercanos al sector público, pero a ti que también estás pues escuchando como estudiante o como apenas practicante de las actividades que se realizan desde la administración pública, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de control interno. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo para lograr el resultado efectivo del ejercicio del recurso público? Es decir, lo que nos llega a nosotros como ciudadanos, como beneficiarios finales, por así decirlo. Y nos decía ya el doctor en la primera parte de esta conversación lo que se detectó en el reporte de la auditoría el pasado 17 de febrero. Y me comentabas, doctor, que ya tienes ahí a la mano en esta revisión que hiciste de manera muy minuciosa algunos entes con observaciones muy puntuales. Ayúdanos a desmenuzarlas si eres tan amable y pásanos el que para ti sea el caso más emblemático de cómo una ausencia de control interno degenera en mal servicio a la población. Perfecto, muchas gracias, mi estimado Víctor. Aquí en la Comisión Sector Gobierno del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, nos dimos a la tarea de resumir los principales puntos. Viene revisando la Auditoría Superior de la Federación en estas auditorías al desempeño y cumplimiento de control interno. Voy a ir describiendo de manera muy puntual qué es lo que revisa y cuáles son las recomendaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación en este sentido. Un aspecto muy importante que viene revisando la Auditoría Superior de la Federación es que las dependencias, los entes gubernamentales, cuenten con lineamientos de control interno institucional, es decir, que cuenten con acuerdos de control interno, manuales administrativos en materia de control interno o lineamientos del modelo institucional del control interno. Es decir, este será el marco normativo que rija el actuar en materia de control interno institucional. También revisa la documentación, la siguiente documentación en las entidades fiscalizadas, el programa de trabajo de control interno, el informe anual del estado que guarda el sistema de control interno, la matriz de procesos prioritarios para evaluar el sistema de control interno institucional, la matriz de administración de riesgos institucional, el programa de trabajo de administración de riesgos, el reporte anual del comportamiento de los riesgos y las actas de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional. Aquí nada más hago un breve paréntesis en que sí es muy importante que se tenga en principio el programa de trabajo de control interno, porque el actuar de las dependencias gubernamentales es un proceso de mejora continuo. Como todo lo que hacemos, todo es perfectible, ¿no? Entonces, también el control interno es perfectible. Puede ser que haya riesgos que no hayamos detectado, de los cuales se tienen que incluir a efectos de establecer controles para evitar que vuelvan a suceder, para mitigar su impacto, o ya sea para compartir o trasladar el impacto de estos riesgos, ¿no? Que son medidas de control. Entonces es importante inventariar, por decirlo de alguna manera, utilizar un término para que se comprenda de mejor forma, es inventariar los riesgos y establecer los controles necesarios para ello. Sí es muy importante tener este programa de trabajo de control interno, porque ahí es donde nosotros señalamos qué es lo que vamos a trabajar en materia de control interno para el ejercicio fiscal en turno. Como si fuera tu catálogo de buenas intenciones. Efectivamente, así es. Y también otro que es muy importante, contar con la matriz de administración de riesgos institucional. Este documento sirve para mapear todos los riesgos que tiene identificada una institución y es como si lo viéramos en un plano cartesiano, el eje de las X y el eje de las Y, ¿verdad? El eje de las X será, por lo general, en cualquiera de estos dos ejes es indistinto, pero por lo general se suele poner en el eje de las X la probabilidad del impacto, en el eje de las Y el impacto esperado, ¿verdad? Que puede ser un impacto mínimo o un impacto catastrófico, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber riesgos de índole financiera, ¿verdad? Donde, por ejemplo, una demanda laboral puede ser muy desastrosa en la operación del ente, temas de fuga de información, que lo hemos visto recientemente en las noticias, ¿no? De que hackean instituciones y que existen leyes que resguardan la seguridad de datos personales y de ahí puede haber responsabilidades y sanciones para los servidores públicos. Entonces, existen diferentes tipos de riesgos, ¿verdad? Lo acabamos de decir, como por ejemplo riesgos financieros, riesgos de incumplimiento legal, riesgos de corrupción también. Entonces, todo esto tienen que estar mapeados y se recomienda que se tengan en estas matrices de administración de riesgos o como le decimos también coloquialmente, mapas de calor. También muy importante,
mi estimado Víctor, señalar que el control interno se estructura a partir de 5 componentes, ¿verdad? ¿Cuáles son? El primero de ellos, efectivamente, es el componente ambiente de control, donde aquí se analiza la estructura organizacional de las dependencias, la competencia de los actores en las dependencias públicas y un tercer elemento que es la integridad y valores éticos, que esta parte es bien interesante. En la primera de ellas, en cuanto a la estructura organizacional, la Auditoría Superior de la Federación analizó justamente las estructuras de las entidades fiscalizadas, así como sus atribuciones, asignación de facultades, funciones definidas en el marco normativo vigente para 2024. Dentro de la competencia de los actores, en algunas entidades fiscalizadas se revisó la antigüedad de los empleados y se constató el establecimiento de perfiles en puestos de trabajo, es decir, lo que no vemos por lo general, no es tan común ver, servicio civil de carrera, el escalafón, ¿verdad? Que no lo hay, que está ausente. Está ausente y si nosotros no tenemos un servicio civil de carrera, un escalafón en nuestras dependencias implica un riesgo, ¿verdad? Incluso este primer componente ambiente de control es la base del control interno. Si desde nuestros colaboradores hay fallas, la estructura se tambalea, ¿verdad? El actuar de las dependencias se tambalea. Entonces, incluso es común que veamos servidores públicos improvisados, servidores públicos que no cumplen el perfil, que no tienen antigüedad, no desarrollan antigüedad en las dependencias, no hay un escalafón claro para ascender a ciertos puestos, sino que, creo yo que es un secreto a voces y no es que yo lo diga, ¿verdad? Pero es común que veamos que ascendieron o asignaron de titular a un amigo, a un compadre, a un conocido, ¿verdad? Mientras que personal que tiene antigüedad, experiencia y conocimiento comprobado, ¿verdad? Es difícil que asciendan. Entonces esto es un riesgo latente en temas de control interno en las dependencias. Otro aspecto muy importante en este primer componente ambiente de control, la integridad y valores éticos. Esto lo hemos descuidado bastante en nuestro país y aquí la Auditoría Superior de la Federación verifica que las entidades fiscalizadas cuenten con un comité de ética y con códigos de ética y de conducta. Importante, estos instrumentos sirven para regular la política de integridad con el propósito de prevenir y combatir la corrupción, conflictos de interés, determinar los mecanismos de quejas y denuncias y promover la ética pública y la rendición de cuentas. Incluso ha quedado demostrado que si hay líneas de denuncia anónima dentro de las dependencias, también es un mecanismo para disminuir considerablemente actos de corrupción, ¿verdad? Es decir, que entre los mismos funcionarios sepan o conozcan actos de corrupción y si hay líneas de denuncia anónima, repito, se ha venido comprobando que suelen disminuir los actos de corrupción. Entonces, es parte de lo que también revisa la Auditoría Superior de la Federación como mecanismo de control interno. También ya lo habíamos comentado que no basta con tener estas estructuras de comités de ética si no sesionan, ¿verdad? Tienen que sesionar permanentemente y es parte de lo que revisa. Esto es lo que ha venido revisando. En cuanto a recomendaciones, este primer componente se identificó como área de mejora el desarrollo de capacidades profesionales en materia de control interno y administración de riesgos. O sea, que se preparen ellos para poder ejercerlo. Efectivamente, sí. Que tengan los conocimientos teóricos, los conocimientos técnicos en materia de control interno para fortalecer estos mecanismos. También dentro de las recomendaciones se determinaron áreas de mejora relacionadas con la necesidad de definir atribuciones y funciones en materia de control interno dentro del marco normativo, es decir, a veces los funcionarios no saben qué papel o qué funciones tienen dentro del control interno y la Auditoría Superior de la Federación dice, o dentro de sus recomendaciones es delimitar y establecer funciones, ¿no? En materia de control interno. Y dentro del segundo componente denominado administración de riesgos, ¿qué es lo que ha venido observando? ¿Cuáles son los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación? Uno de ellos, se constató que las entidades fiscalizadas hayan elaborado la matriz de administración de riesgos institucional y el programa de trabajo de administración de riesgos para el ejercicio 2024. Estas herramientas ayudan a reflejar el diagnóstico general de los riesgos institucionales y establecen estrategias y controles para su gestión y mitigación, de ahí su importancia. De igual manera, se revisó que ambos documentos hayan sido autorizados por el titular de la dependencia y supervisados por el coordinador de control interno y
También se verificó que los riesgos hayan sido gestionados mediante la matriz de administración de riesgos institucional y el programa de administración de riesgos de trabajo, ¿no? Esto con la implementación de controles preventivos, detectivos y correctivos, que lo comentábamos en este receso que tuvimos, en donde la cultura en México lamentablemente somos más reactivos que preventivos, ¿no? Entonces, un buen control interno nos ayuda justamente a actuar de manera preventiva antes que correctiva, antes de que sucedan estos riesgos. Y dentro de las recomendaciones en este componente administración de riesgos fue realizar el proceso de administración y gestión de los riesgos en términos de lo señalado en el marco general o la norma que regula el diseño y la implementación del sistema de control interno institucional, con la integración del grupo de trabajo encargado de determinar los riesgos que deben formar parte de la matriz de administración de riesgos institucionales y el programa de trabajo de administración de riesgos, que incluyen la participación de los titulares de todas las unidades administrativas que integran la entidad fiscalizada. También alinear los objetivos institucionales establecidos en la matriz de administración de riesgos con el mandato legal, con el Programa Nacional de Desarrollo, atendiendo que, repito nuevamente, los entes fiscalizados, en su mayoría, estos 8 que fueron revisados, forman parte de la Administración Pública Federal, también que estén alineados con programas sectoriales, institucionales y demás planes o programas, ¿verdad?, de planeación estratégico. También incorporar al procedimiento de administración de riesgos institucional la probabilidad de ocurrencia de riesgos de corrupción y actos contrarios a la integridad, así como los posibles factores que pueden originar a fin que la administración responda a los mismos y determine mecanismos para su gestión. Y también se recomendó realizar un inventario respecto de las observaciones de mayor frecuencia. Creo yo que donde te equivocas más. Efectivamente, este es un ejercicio permanente de mejora continua en donde tienes que realizar un inventario de las observaciones de mayor frecuencia, es decir, que tus entes fiscalizadores, tus entes revisores te han venido observando, ¿verdad? Y a partir de este inventario, implementar mecanismos de control que aborden las problemáticas desde su origen. ¿Cuáles son las causas de estas problemáticas? ¿Verdad? Atender las causas, los efectos, ¿verdad? Con el fin de prevenir observaciones futuras por parte de las instancias de fiscalización. Y nada más como dato interesante, en uno de los informes de las entidades fiscalizadas se reportaron procesos por juicios laborales que ascendieron a 48 millones de pesos con motivo de laudos firmes condenatorios a favor de extrabajadores de este instituto. Pero rezagados en pago. Efectivamente, es decir, el pasivo laboral ya lo tiene, es decir, ya existe la sentencia laboral definitiva, la obligación de cumplir, sin embargo el recurso no lo tienen. Incluso en mi experiencia profesional hemos venido asesorando a diferentes entes públicos en donde la ley de disciplina financiera, sobre todo entes públicos locales o subnacionales, como a veces se les denomina, la ley de disciplina financiera establece este marco de actuación, este marco jurídico, establece reglas fiscales, sobre todo en materia de servicios personales, y establece un límite del cual la nómina no debe sobrepasar. Sin embargo, establece una facilidad para que puedas rebasar de este límite siempre y cuando sea el pago de sentencias laborales definitivas. Entonces, la ley sí contempla que podamos rebasar, sin embargo, muchos entes gubernamentales, la gran mayoría, no cuentan con el recurso. Es decir, no tienen identificados procesos para afrontar este tipo de riesgos. Nosotros, repito, en mi experiencia profesional, hemos venido asesorando, hemos dado líneas de acción, incluso les hemos recomendado tener un mapa de calor, una matriz de administración de riesgos, en donde se puedan cuantificar cuántas demandas laborales tienen, a cuánto ascienden estos pasivos laborales, para efectos de ir haciendo un fondo de contingencia, ¿no? Que es un método de administración de este tipo de riesgos, ¿no? Que también ya la Auditoría Superior de la Federación lo señaló en un ente público. Y esto en cuanto al segundo componente. En cuanto al tercer componente, actividades de control, aquí lo que ha venido revisando la Auditoría Superior de la Federación es el hecho de proceder y en su caso actualizar manuales de procedimientos en las direcciones, logrando con ello la trazabilidad de la operación de los procesos. Es decir, que las dependencias tengan estos manuales de procedimientos en caso de suceder un riesgo, efectivamente, ¿qué hacer? No improvisar.
¿verdad? Sino anticiparnos. Entonces, y a lo mejor para decirlo en un ejemplo muy, muy sencillo, ¿verdad? A ver, pues si yo tengo un accidente, ¿verdad? Pues ya sé que tengo que llamarle al seguro, ya sé a quién llamarle, ¿no? Claro. Es un ejemplo muy, muy sencillo en donde aquí nosotros podemos establecer manuales de procedimientos en caso de que sucedan estos riesgos, ¿no? Ahora sí, si lo trasladamos a un ejemplo más complejo, aterrizarlo a la administración pública, como el que ya comentábamos en materia de juicios laborales. A ver, ¿qué tengo que hacer cuando a mí me notifican una demanda laboral? ¿Verdad? Desde registrarlo en mi pasivo, en mi informe sobre pasivos contingentes, registrarlo en cuentas de orden, ¿verdad? De ahí, pues ir creando un fondo de contingencia. Entonces, aquí ya es donde nosotros elaboramos un manual de procedimiento, ¿verdad? Y es un manual permanente de que queda para la dependencia y no importa qué administración esté, ¿verdad? Sino que es un manual que sirve de guía para futuras administraciones. Y que evolucionas. Efectivamente, y tiene que estar evolucionando constantemente. Tenemos que estarlo revisando constantemente y actualizando porque los factores internos, los factores externos cambian y de ahí también su importancia de estarlo actualizando, ¿verdad? Y si no se tiene, puede repercutir en el presupuesto de la dependencia, porque no es lo mismo que tengas el fondo, que cuando hay una contingencia sepas que hay de dónde responder, a que tengas que pedir presupuesto extraordinario o adelantado de participaciones para poder salir a tu problema. Efectivamente, y eso es un problema muy, muy recurrente, que van y solicitan recurso, incluso, por ejemplo, Poder Judicial, Poder Legislativo, OPDs, organismos autónomos, van y le piden recurso al Poder Ejecutivo, sector central, para que les envíe recurso, ¿verdad? Cuando, pues, en principio son personas jurídicas distintas, ¿verdad? Claro. Personas jurídicas con personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿no? Entonces, ahí te obliga a ser tú responsable de estos riesgos, ¿no? Nos quedan pocos minutos para el podcast. Para cerrar, ¿qué nos haría falta de revisar de estas observaciones y tus últimas recomendaciones para el auditorio? Excelente, mi señor Víctor. En cuanto al componente de supervisión, que prácticamente es el último, es bien interesante y aquí prácticamente con esto quiero cerrar, sí, ¿no? Con este componente de supervisión, donde la Auditoría Superior de la Federación lo describe muy acertadamente en sus informes, es describir este proceso de supervisión y mejora continua del sistema de control interno institucional. El primer paso, ¿verdad?, para hacer este sistema perfectible es verificar que las entidades fiscalizadas hayan evaluado su sistema de control interno institucional. Existe una serie de cuestionarios para poder evaluar la efectividad de tu sistema de control interno. ¿Los da la auditoría o tú los creas? La Auditoría Superior Ya da los unos tiene. parámetros, da parámetros que se pueden tomar como base y de ahí partir, ¿verdad? Ese es el primer paso, evaluar nuestro sistema de control interno en nuestras dependencias. Segundo paso en este proceso, derivado de los resultados de esa evaluación, también presentar estos resultados para el conocimiento del Consejo Directivo y del Comité de Control y Desempeño Institucional para que estos los integren en sus lineamientos de control interno. Y por último, de estos resultados y ya viéndolos integrados en los lineamientos de control interno institucional, de ahí también vamos a partir para elaborar el programa de trabajo de control interno del próximo año, ¿verdad? Es decir, de los hallazgos, de los resultados de esta evaluación. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué áreas de mejora tenemos, ¿verdad?, para implementarlo en el plan de trabajo del próximo año. Y por último, este programa de trabajo debe de señalar o incluir las acciones de mejora y también contar con la autorización del titular de la institución y con la revisión también del coordinador de control interno institucional. También algo que es muy importante con lo que cuenten las dependencias son los reportes de avance trimestral de estas evaluaciones. Que no sean solo buenas intenciones, sino que lo vayas ejecutando. Efectivamente, así es, ir llevando una medición trimestral de estos avances y con ello, en síntesis, ¿verdad?, de este proceso, que nos dará por resultado el fortalecimiento del sistema de control interno institucional. Es decir, si nosotros fortalecemos este sistema de control interno, nos otorgará certidumbre en la toma de decisiones, brindará una seguridad razonable sobre el cumplimiento de las metas objetivos institucionales en un ambiente ético, íntegro,
de calidad y mejora continua en los procesos administrativos y sustantivos de las dependencias, dando con ello cumplimiento a las disposiciones aplicables. Y usted que nos ha escuchado seguramente lo entenderá cuando se dé cuenta que en esta viña del Señor, que es el servicio público, encontramos de todo. Dependencias que nos hacen que nos duele la cabeza por días o semanas, y otras en las que uno parece que está en el paraíso, que llegas, que el proceso es ágil, que es eficiente, que te resuelve, que te atiende, que te resulta efectivo, y eso creo que va muy de la mano con un control interno que les ha permitido tener esa eficiencia y eficacia administrativa. Doctor Rafael Nambo Jacobo, muchísimas gracias por la conversación en el podcast del Colegio de Contadores. Te esperamos en la siguiente ocasión y pues muchísimas gracias hoy por habernos dado este panorama general y tan preciso de las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de control interno. Te agradezco mucho, mi estimado Víctor, y saludos afectuosos a todo nuestro auditorio. Muy bien, y gracias también a la Comisión Sector Gobierno por compartir con nosotros siempre el conocimiento de sus profesionales. Soy Víctor Montes Rentería, le deseo que la pase de lo mejor y lo esperamos en el siguiente episodio, sí, del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta luego. Gracias por ser parte de esta comunidad profesional. Sigamos creciendo juntos en el próximo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.